Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos como invitado a un gran amigo, un gran atleta, un gran atleta durante su juventud. Bueno, todavía era un hombre joven, pero bueno, cuando en sus años mozos fue un gran atleta, un gran comunicador en estos momentos. Nos referimos al buen amigo Rolling Fermín. Bienvenido, Rolling Fermín, a Protagonistas. Bueno, gracias, Mario Emilio, gracias por invitarme y considerarme un protagonista. Todavía dando carpeta en el aspecto tenisístico, aún con los años, todavía hay que ganarme. Así que un placer y qué bueno estar en la acera del frente esta vez, hoy como entrevistado. Así que a tu disposición y presto para hablar de todo lo que tenga que ver con mi persona, tanto como atleta como comunicador. Bien, Rolling. Vamos a dar un vistazo a toda tu trayectoria de todo el deporte. Vamos a comenzar con tu niñez. Es bueno que la gente sepa que tú eres miembro, formas parte de una familia de grandes atletas, de grandes jugadores de béisbol, comenzando por tus tíos, Horacio Martínez, que fue un gran torpedero de las ligas negras, después un gran scout en la República Dominicana. También jugó béisbol en Cuba, en otros países de Latinoamérica, de Julito Martínez, todo un símbolo de las Águilas Ibaeñas, de Aquiles Martínez, de Toñito Martínez, murieron ambos, ¿verdad? En la tragedia de, correcto. En la tragedia de Río Verde, el 11 de 1948, cuando venía el equipo de Santiago de jugar un partido en Barahona en ese entonces. O sea que la gente tiene que saber que tú eres una persona que ha estado ligada desde tu nacimiento al béisbol. Así mismo es, Mario Emilio. O sea, procedo de esa familia Martínez Estrella, de grandes figuras del béisbol. Nací pues prácticamente siendo un deportista, lo que fuera. Yo estaba ligado ahí a todo lo que fuera una actividad deportiva. Con una gran pasión, fue nuestra característica, fue el sello realmente de identidad. Llego al deporte a través del mismo Julito Martínez, ya a nivel de Águilas Ibaeñas. Cuando me acerco a él, le sirvo de asistente cuando él coachaba, daba rolling con el equipo de Águilas Ibaeñas. También me ligo a lo que es las anotaciones de una liga de softball llamada Liga Deportiva Monte Carlo. Ahí comienzo los primeros pasos. Juego béisbol a nivel interbarrio. Estuve cerca de jugar béisbol amateur en Santiago de los Caballeros con el equipo Aurora que dirigió Freddy Toribio, que en paz descanse. Me ligo también en unas vacaciones al tenis de mesa. Termino siendo el primer campeón nacional oficial de este deporte y más luego entonces me involucro, me enrolo en lo que es la crónica deportiva, primero como anotador, luego como corresponsal del periódico El Sol en Santiago, y eso es parte de la historia, más luego del Listín Diario, y hoy en día comentarista de Águilas Ibaeñas, entre otras funciones. Sí. Rolling, ¿qué posición jugabas? ¿Qué, eras torpedero, eras segunda? Porque... Primero segunda base por chiquito, más luego por las manos que tenía. Yo tenía muy buenas manos y era un bateador muy oportuno y habilidoso. Tocaba mejor que Rafael Solano, para hablar en términos de música. Y terminé como campocortista en el béisbol. Y en el softball Molinete de República Dominicana comencé ya como campocortista y terminé jugando tercera base, la posición que nadie quería en lo que era el softball Molinete. Claro, porque por ahí es la esquina caliente. Ahí sí le daban. Y en softball Molinete había que jugar, era comiendo gallina con el bateador. Así es. Y yo una pregunta. ¿Tuviste con tus tíos, bueno, te llevaba muchos años, porque tu madre era la menor era la hermana menor de esos hermanos Martínez? Es correcto. La oportunidad de ver jugar a Horacio, aunque tú eras muy pequeño, a Julito. Mira, Horacio no pude verlo. Sí le he leído bastante de Horacio y su historia en el béisbol cubano.
Ahora, Julito no lo disfruté en el béisbol, pero sí en el softball, en el apogeo de su carrera softbolística, con unas condiciones, un talento realmente envidiable. Julito Martínez manejaba el bate como manejaba el fongo, como coach del equipo de Águilas Cibaeñas. Unas habilidades extraordinarias. Julito, prácticamente cada torneo que comenzaba, él era uno de dos, conjuntamente con Nelson Llenas, el hermano mayor de Chilote, favoritos a ganar el título de bateo desde el mismo primer día de cada temporada. O sea, eso en el softball. Sí, en softball. Su número está retirado con el equipo de las Águilas, todo un símbolo. Yo recuerdo a Julito Martínez toda la vida, bueno, hasta que falleció con el uniforme de las Águilas como coach. Sí, indudablemente. Su número era el 1 en principio y luego cambió al 29 porque él se lo cedió a Gelo Diloné, el número 1. Se despojó de un número que era intocable en Águilas Cibaeñas. Pero cuando llega Diloné, las relaciones que hicieron, él optó por cederle el número 1 a Miguel Gelo Diloné y utilizó de ahí en adelante el 29, que hoy es un número inmortal en Águilas Cibaeñas. Con relación a Horacio, tú lo trataste, porque Horacio vivió mucho aquí en la capital, y tengo entendido que Horacio era escogidista, porque como estuvo como no hay duda. Escogido y firmó a todos esos jugadores, a los hermanos Alón, Felipe, Mateo, Jesús Amota, a Marichal, trabajaba con los Gigantes de San Francisco, era escogidista, y tú llegaste a tratar a Horacio. Sí, Horacio cuando Horacio llegaba prácticamente a Santiago, a la calle El Pantalón, muchas personas lo van a recordar, Máximo Gómez con Eladio Victoria en Santiago. Esas dos calles en un momento determinado se separaban y formaban una especie de pantalón a una esquina de la 30 de marzo y el Hotel Mercedes de Santiago. Cuando él llegaba había que hacerle reverencia, era una figura de un prestigio y un respeto tremendo, no solamente de la familia, sino de toda la comunidad de Santiago. Era don Horacio Martínez, le caracterizaba una seriedad tremenda. Horacio fue instructor de béisbol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, donde firmó al propio Felipe en ese entonces, y le caracterizaba que era alguien de tanto respeto y admiración que llegaba a la clase de béisbol con saco y corbata. Y era lo que caracterizaba a los atletas de ese entonces. En años anteriores, esos grandes jugadores del béisbol, incluso Aquiles y Toñito, su principal pasatiempo, distracción, era ir al área del Hotel Mercedes de Santiago, ataviado completamente, saco y corbata, y hacían una tertulia con toda la comunidad de Santiago. Qué bien. Vamos a hacer una pausa, Rolly, y regresamos en breve con más de estas historias tan interesantes de las que tú has sido protagonista. Rolly, ¿y tú recuerdas conversaciones con Horacio? ¿No te hablaba de esa pelota en la banda cuando jugó el béisbol en la liga? Yo tengo una buena historia de él, y era que él se oponía a que nosotros jugáramos béisbol. O sea, que nos acostáramos tarde. Y yo, y Julito me permitía, como yo era el que lo ayudaba parando los tiros de los jugadores y le pasaba la pelota, yo iba escondido. Cuando era el escogido, yo no podía dejarme ver de Horacio, porque era una especie de castigo. Pero un día se llevó una gran sorpresa que sería interesante. Vamos a contarla. Y es que en un momento determinado, a mí me permitían meterme en el infield a parar. El único niño que estaba adentro por la influencia de Julito. Y Horacio se quedó sorprendido en un momento determinado viendo a un muchachito parar en el short. Y de repente, cuando yo salgo para el dugout, Horacio cruza y le pregunta a Julito, ¿quién es ese muchachito que está en el short? ¿Qué tanto apara? Y Julito le dijo, ese es tu sobrino, Rolling, el hijo de Dulce. ¿Cómo?
y para tanto. Y se sorprendió realmente, pero nunca se inclinó. Horacio era muy respetuoso, muy recto, y hasta muchas relaciones con su trabajo y la familia la odiaba, buscaba la manera de distanciarse lo que era su labor como scout y lo que es la familia. Y esa diferencia de Horacio ser escogidista, usted es aguilucho. Mira, raro, porque Horacio dividió a la familia. Horacio, en parte sí, la influencia, o sea, todo el mundo en un momento determinado de esa familia nuestra simpatizó o le atrajo al equipo del Escogido. Pero cuando Julito ya se convierte en figura de Águilas Cibaeñas, ya ahí las cosas se dividieron, y como era el más jovencito, el último de la familia y el que vivía en Santiago, comenzó la identificación por las Águilas. Rolling, pero tú sabías también que Horacio jugó del Licey, pero eso fue sí, está por ahí. Correcto, comenzó su carrera con los Tigres del Licey, más luego pasó al equipo de los Leones del Escogido, donde llegó a ser hasta ejecutivo. Horacio fue un ejecutivo del equipo de los Leones del Escogido, aún siendo coach de primera. Fue como lo conocí en el campo de competencia, y luego de establecerse en la ciudad capital desde bien temprano. Esto lo separó de la familia en Santiago, se radicó, se casó en la ciudad capital, y allí fue donde hizo pues prácticamente vida Horacio Martínez. Tú me dijiste que tu madre también, o he escuchado que tu madre también jugaba béisbol. Jugaban béisbol, en esa época las mujeres también lo hacían. Mamá fue una deportista tremenda, mamá fue educadora. La familia Martínez en gran parte fueron peloteros y jugadores. Mamá fue maestra, o sea, esa fue la división de esta familia Martínez Estrella. No sé bien. Entonces, cuando pasas, después de jugar béisbol, pasas al softball. Y en el softball, correcto, tú tuviste una carrera destacada. Háblanos un poquito también de tu paso por el softball. Mira, yo comencé jugando béisbol a nivel interbarrio. En un momento determinado, Freddy Toribio, un ex manager del equipo Aurora, era uno de los mejores equipos de Santiago. Aurora, el equipo de Ron Bermúdez, el equipo Montecarlo que dirigía Bulby Stephanie, eran los antagonistas de ese momento, como el Colgate y el Premier de la capital, y más luego el Meteor y el Jaina. Eran las principales plazas beisboleras. Freddy Toribio se interesa porque yo sea su campo cortista, luego de que Manuel Aybar ya se graduara de administrador de empresa, dejó esa vacante. Me la ofrece, pero con el compromiso de que yo dejara el tenis de mesa, donde yo era el campeón por aclamación, no a un nacional, porque no se hacían los torneos nacionales reales. ¿Qué edad tenías, Rolly? ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tenía aproximadamente unos 14 años. 14 para 15 años. Ahí andaba. Entonces yo dije que no, que yo prefería seguir siendo, en este caso, cabeza de ratón, y me quedo como campeón de tenis de mesa y odio lo que es el béisbol, que era más por hobby, por pasión, identidad con lo que era el béisbol, pero en esa época se pensaba más en jugar pelota para obtener facilidades de estudio y de formación que por los beneficios mismos. En aquella época era jugar béisbol para estudiar y graduarte. Hoy en día es deja de jugar béisbol para convertirte en millonario. Deja de estudiar para jugar pelota y convertirte en millonario. Entonces desisto de lo que es el béisbol, sigo con mi tenis de mesa. A través del tenis de mesa traí Julio Cross como un ejecutivo de León Jiménez en Santiago. Hacemos relaciones. De repente me ligo a León Jiménez, que tiene un equipo de softball nacional. Ellos abren una plaza para mí, para que diera cuerda y para que estuviera. Yo era el niño bonito en ese entonces, de León Jiménez en tenis de mesa, junto a Tiso Arjona en motociclismo y Adriano Abreu en automovilismo. Éramos los principales atletas auspiciados por León Jiménez cuando era la Aurora, cuando eran pobres,
antes de la relación con Philip Morris, que más luego surge Marlboro y la historia que se convierte en el de mayor consumo en República Dominicana. Entonces, en ese entonces ya yo tenía cierta simpatía de ese grupo de León Jiménez, me ligan al softball y de repente el año próximo aparece un equipo llamado Banco Popular, que era el gran adversario del equipo Casino, que era el principal equipo de Santiago de los Caballeros, y ellos me adquieren, me invitan para que sea parte de ese equipo de softball como campocortista. Pero mi relación realmente al softball y al periodismo mismo llega porque yo era anotador y cobrador de la Liga Deportiva Montecarlo, presidida en ese entonces por un gran inmortal, un gran propulsor del deporte en Santiago, Aníbal Medina. Yo soy el cobrador, su secretario, recoge bates, recoge bola, era la figura de esa liga, donde los jugadores pagaban 2 pesos mensuales, yo me ganaba el 10%. Cuando hablamos de los jugadores de ese entonces, te estoy hablando de Tito Hernández, era antesalista de ese equipo, Enrique Quique Valdés, Sabater, el padre del doctor Valdés Russo, era una estrella como campocortista, Nevi Fadul, Galana Cartagena, que fueron ex peloteros de béisbol, Expedito Hinoa, uno de los grandes bateadores del softball a través de la historia, solo comparable con Oscar Valdés de la capital, como los grandes jonroneros de ese entonces. Yo como anotador y cobrador comienzo a llevar crónica a los medios de prensa, a Héctor Bullo Estefani, que fue el decano de la crónica deportiva en Santiago, prácticamente el creador de este oficio que hoy me estamos beneficiando. Está el periódico La Información y El Sol, yo llevaba la crónica, se la dejaba a Santiler y a Juan Mendoza, de repente ellos me dicen, pero habla tú mismo, pero yo no sé escribir, de la forma que se redacta una nota, pero te vamos corrigiendo y tú vas aprendiendo. Era una manera de que para ellos fuera también mucho más fácil. Es como me enrolo a lo que es el periodismo. Héctor Bullo Estefani se convirtió en una puerta grandota en mi carrera como cronista, porque él ve el rolling y él lo promovía muchísimo y me hizo prácticamente popular en ese medio. Así es como surjo como softballista y más luego selección nacional de softball, manager dirigente del primer equipo de Santiago que consigue un título nacional de softball molinete. Y también como jugador en el 74 fui el más valioso del equipo Casino, derrotamos al Manicero en un torneo nacional, yo fui el más valioso de esa serie y en esa serie yo conecté, recuerdo como hoy, 2 cuadrangulares con las bases llenas que fueron decisivos. Qué bien, o sea que fuiste un gran jugador de softball, muy destacado. Yo recuerdo muchas de esas cosas y recuerdo esas actuaciones tuyas en el softball molinete. Mira, hay algo interesante en esto y es algo que pueden ratificar los principales dirigentes olímpicos de República Dominicana. Yo creo hasta el momento que ha sido el único jugador, el único atleta que el Comité Olímpico Dominicano lo premió como atleta del año, el mismo año en 2 deportes distintos. 1974, yo fui a la capital a recibir el premio del softbolista del año y del tenisista del año. Nadie ha sido el atleta del año del Comité Olímpico Dominicano en 2 deportes diferentes. Bueno, para que la gente vea, por eso que hay que ver protagonistas, porque esas cosas solamente se conocen en este programa, ¿verdad, Rolly? Bien. Así mismo es. Vamos a la pausa y volvemos con esta interesante entrevista a Rolly Fermín. Rolly, me siento curiosidad al saber cómo entras al tenis de mesa. Porque pelotero, softbolista, pero ¿cómo surge lo del tenis de mesa? Que es algo raro. Mira, increíble. Sabes que el tenis de mesa
Es igual que el tenis de cancha, quizás menos, pero era un deporte de rico. ¿Quién tenía una mesa de ping-pong en ese entonces en su casa? Difícil. Tenía que ser alguien acaudalado, con una gran casa, con buen espacio. Pero en unas vacaciones, la época del 70, prácticamente, en Santiago de los Caballeros, frente al Parque Duarte, se instala la oficina Scout, dirigida por el señor Rafael Valdivieso, panameño, radicado por muchos años y con familia en República Dominicana. Él era el jefe Scout. Arriba estaba la banda de música, abajo estaban los Scouts. Eso era en la calle del Sol con Benito Munción. Yo vivía en la Máximo Gómez. De repente yo era Scout de Patrulla Bisonte, tropa número 56, 55. ¿Tú has hecho de yo todo? iba a pie. ¿Has hecho de todo? Yo iba a pie, de todo. Trotamundo. Yo iba a pie y de repente un día llevan 2 mesas de ping-pong prestadas del Colegio de La Salle. Deportista al fin, yo cojo mi raquetica, comienzo a bolear de la forma que la agarrara. Me entusiasmo con el tenis de mesa. Yo esperaba a Valdivieso que llegara a las 8 de la mañana, cogía mi raqueta esperando que llegara el primero para jugar. ¿Qué edad de tenías? repente, ¿Qué edad tenías? Ahí yo tenía aproximadamente 12 años. De repente comienzo a ganarle a todo el mundo. Yo recuerdo que cuando Valdivieso se iba, eso de las 12:30, 1, cerraba, yo guardaba la raqueta, la escondía en la biblioteca para llegar primero y buscar la mejor raqueta. De repente yo llego, se jugaba haciendo cola. El que ganaba se quedaba. Llegó un momento que yo monopolicé tanto y dominé que se quejaron ante Valdivieso y le dijeron que ahí hay un muchachito que no deja jugar a nadie, porque desde que llega es ganando y no hay forma de sacarlo. Y escriben 10 leyes, me acuerdo como ahora, que nadie podía ganar más de 3 veces consecutivas, tenía que hacer la cola. Y ahí comencé yo a sentirme mal porque me estaban limitando mi participación, pero no había otra. Entonces, de repente, yo comienzo ¿quiénes son los que juegan más? Me convertí ahí nadie me vencía en los scouts, pero al lado estaba el centro de recreo, donde supuestamente estaban los mejores jugadores de tenis de mesa, Guido Rigio, Fran Viñas, Monchi Vega en ese entonces, pero entrar al centro de recreo de Santiago era para la persona de clase alta, no había manera de entrar a ver y jugar con ellos, que era lo que yo quería. Un día cualquiera yo me fresco, muchachito al fin atrevido, con esa ilusión de querer jugar con los mejores, entro por el patio que quedaba al lado del scout al centro de recreo. Cuando yo llego, me topo con el mayordomo, me ve y se sorprende y me dice, ¿de quién es usted, hijo? Y yo le menciono un nombre, José Pérez, por decir. Y cuando el señor va a buscar de quién el listado a José Pérez, yo salí corriendo por donde entré, me acuerdo como ahora, corriendo por el callejón. No pude jugar con los mejores, pero más luego ellos mismos me invitaron. Ahí comenzó la historia ya en otro nivel. Peleé un día con Valdivieso en el scout. Fue mi gran error de inicio, pero me hizo un favor. Me impidieron jugar en los Boy Scouts y yo tenía que aventurar dónde seguir jugando tenis de mesa. Salí a buscar todos los clubes. Llegué al Club de los Pepines, me convertí en campeón de los Pepines porque le ganaba a todo el mundo. Iba a la Universidad Católica Madre y Maestra. Es cuando conozco a Julio Cross en la cafetería. Me invita a jugar todos los días y más luego es la historia del inicio del renacimiento del tenis de mesa. Cuando Julio Cross crea el equipo Marlboro de Santiago, el premier de la capital, integrado por Huberto Bogar, el doctor Carlito García, José Martínez el Pato, que también fue baloncelista, Eliseo Guzmán. Ese era el equipo, que era un equipazo. El nuestro también conocía a Hans Hieronymus, que fue prácticamente el padre del tenis de mesa junto con Julio Cross. Y la historia con Hans es interesante, porque con Hans Hieronymus llega un muchachito corriendo, sudado a los Pepines,
Rolling, al lado de Casa Bader, en la 16 de agosto, hay unos alemanes jugando que son el diablo. Yo cojo mi bultito de cobrar, una bicicletica que tenía sin barra, me habían regalado, había que usarla como quiera, era objeto de burla, y me aparezco frente a los alemanes, lo estoy viendo jugar. Era Hans Hieronymus, vestido en su ropa luego de trabajar. Alguien le dice que ahí hay un dominicano que juega bien, que lo deje entrar, me deja entrar. Era un taller de mecánica con mucho aceite regado, pero se jugaba. Y aquellos famosos tractores Deus, ahí era que los reparaban. Mi inquietud era probar suerte con el alemán. Y le digo, de repente, estoy boleando con él, y le digo, vamos a jugar un 21. Y fue mi experiencia más amarga. Me hizo llorar Hans. Me dice, usted no sale con nosotros. Usted lo que debe venir a entrenar para que pueda aprender. Y yo, que prácticamente había logrado un privilegio, le digo, excúseme, señor, se me salieron las lágrimas. Pero cometió un error. Decidió jugar. Y yo con ese afán, una garra de tigre a los Rocky que me caracterizaban, gran coraje, yo termino ganándole el primer game 21-19. Y se arma un alboroto en la parte de afuera donde estaban los dominicanos viendo el juego. Le ganó el dominicano el alemán. Y Hans realmente estaba cansado, con zapatos. Y nada, me dice que yo puedo ir todos los días. Pero cometió otro error. Quería jugar la revancha. Y le gané de vuelta 21-19. Ya de ahí en adelante la historia era que yo era el invitado especial todos los días de los alemanes al lado de Casa Bader. Qué bien. Bien, Rolling, vamos a otra pausa y volvemos en un momento. Bien, Rolling, entonces ya tú llegas y te haces una figura del tenista en la República Dominicana, campeón nacional y todo eso. Pero también... Pero ahí comienza la rivalidad luego con la capital, el Marlboro y el Premier, que más luego viene el famoso viaje. ¿Los jugadores quiénes eran? ¿Eran Julio Cross era de la capital o de Santiago? No, Julio Cross formó el equipo Marlboro. El Marlboro era Julio Cross, Hans Hieronymus, Guido Rigio, Monchi Vega, José del Monte, Titón, profesor, y yo. En la capital de ese grupo, un grupo brillantísimo. Sí. Huberto Bogar, que doctor psicólogo, creo, una estrella en esa época, pero se apretaban conmigo. Yo no sé cómo le ganaba a esa gente que tenían prácticamente más nivel. Ahora mi coraje era muy fuerte, yo le metía mucha presión. ¿Jugaste a nivel internacional? Sí. Yo fui a un torneo afroamericano y del Caribe, África, Asia y América Latina, en Nigeria, África, en el 74. Pude haber llegado a 18 de final. Le estaba ganando a un coreano 2-0 y me metieron 3 en línea después cuando me descubrí el truco de mi raqueta anti-spin. Pero tu hermano también, más pequeño. Mundi recogía bola, me recogía bola. Raimundo. En la universidad. Raimundo, porque Raimundo después fue un gran jugador. Lo máximo. Y te superó a ti, ¿verdad? Después. Indudablemente. Raimundo fue uno de los mejores tenistas de la región. Campeón latinoamericano. Exactamente. Los chinos del Caribe. Así es, o sea que fue un gran jugador. Sí. Del deporte dominicano. Es inmortal. Mundi, sí. Claro, como tenía que ser. El que no soy yo, que debía haberlo hecho primero que ellos, por edad. Bueno, así. Pasa pero y la cosa, mira, muchas cosas, aquí no hay historia. Aquí muchas de las hazañas de los atletas, en tu caso, que has sido atleta destacado en softball, que jugaste béisbol, que destacaste también en tenis de mesa. Mira que fuiste
en 2 deportes, fuiste atleta del año en una oportunidad. La mayoría de las cosas aquí no se conocen, pero es así. Pero menos mal que Raimundo, tu hermano es inmortal. Surgen esas 3 figuras al mismo tiempo en el tenis de mesa dominicano, que yo creo que fue la mejor época. Mario Álvarez, Juan Vilas y Raimundo, que fueron tremendos jugadores a nivel internacional, no solamente en el Caribe, Centroamérica, sino en Latinoamérica completa. Sin dudas, fue el mejor equipo dominicano y el mejor equipo del área en ese momento. Es que eran 3 número 1 en un mismo equipo. O sea, ahí no había lado débil. Sí. Nosotros éramos vapuleados por Cuba en mi época. Nosotros nos convertimos en fanáticos de los cubanos, porque era imposible vencer a los cubanos en esa época, nosotros como tenismesistas. Y cuando surgen Mundi, Vila y Mario, Cuba quedó relegado a un segundo, tercer y cuarto plano. No había forma de que ellos le ganaran. En el área del Caribe, nosotros fuimos a Jamaica, el grupo nuestro, y no pasábamos de un 5º lugar. Y cuando llegaron Mario, Mundi y Vila, ahí fue que se convirtieron en los famosos chinos del Caribe, imbatibles en el Caribe. Así es, los chinos del mismo es. Esa fue una gran época del tenis de mesa en la República Dominicana. La mejor, yo diría, fue tremenda. Que fueron, o sea, 3 inmortales en estos momentos del deporte dominicano. Pero yo quiero que pasemos ahora, Rolling. Ya tú contaste cómo te iniciaste en la crónica de la mano de Bullo Stephanie, Domingo Santiler, que te pusieron a escribir crónicas y cosas. ¿Cómo comienzas ya definitivamente a incursionar como un profesional a tiempo completo en la crónica deportiva de Santiago y por supuesto, descollando después a nivel nacional por tu calidad? Perfecto. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se inicia esa historia? Bueno, mira, esto comienza luego de yo llevar notas de prensa, los resultados de los partidos, sí, al periódico El Sol. Juan Mendoza Pepín, que era el editor deportivo de ese periódico El Sol, fundado en Santiago, el primer periódico nacional de circulación nacional, editado en Santiago, imprimido en Santiago. Existía la información, pero no tenía ese alcance. De repente ya me convierto en colaborador de ese periódico. Yo hacía las notas, me la corregían, yo chequeaba para ver cómo me iba eliminando lo que no se utilizaba. Aprendí a redactar de esa manera empírica. Luego el periódico va a la ciudad capital, cambian de sede, yo me quedo como corresponsal deportivo en Santiago. Me mantengo con una asiduidad tremenda, defendiendo los atletas del interior que tenían poca participación en ese momento en lo que es la capital. No sé si tú recuerdas lo difícil que era para un atleta del interior de la capital poder ser parte de las selecciones nacionales. Yo parezco como el abanderado defensor de Tiso Arjona, que era el mejor motociclista de esa época, competía con Leito Franco en motociclismo de circuito, con Felipe Martínez y Cristóbal Piña en lo que era motocross, el crossismo dominicano era motocross. Tiso Arjona desarropado, era con una pechera de Ketcher, con rodilleras de Ketcher, en un motor 50 que él ajustaba, y era el verdugo del motociclismo dominicano. No tenía participación ni reconocimiento. Yo comienzo a agitar desde Santiago a través del Sol a Luis Rafael Méndez, que tengo el orgullo de haber hecho la primera crónica de Méndez en ese entonces con su Fiat 164 Sport Coupé, recuerdo como ahora, Adriano Abreu. Entonces ahí comienzo a trascender desde Santiago de los Caballeros, voy ganando espacio, más luego soy parte del periódico La Información a nivel de las páginas deportivas. En un momento determinado, Jorgito Burnigal era editor deportivo de Última Hora, se interesa porque yo soy el corresponsal de Última Hora deportivo en Santiago, caigo en Última Hora, más luego se abre el espacio, Hugo López Morrobel
se interesa porque yo sea parte de la redacción deportiva en Santiago, del Listín Diario, en este caso conjuntamente con Domingo Santiler, que él lo relegó o lo limitó prácticamente a lo que eran otras noticias, sin dejar de que participaran en las páginas deportivas. Y ahí ya la historia viene a Héctor J. Cruz, luego como editor, y me digo a ese gran grupo, Última Hora, Listín Diario. Así es, yo estuve en esa época en los dos periódicos, tanto en Última Hora como en Listín. Sí, coincidimos, yo creo, en un momento determinado. Claro, yo todavía sigo en el, sí. Trabajando como columnista. Entonces, Rolling, radio, televisión, ¿cómo incursionas en esos medios? Mira, yo comienzo con mi programa Deportivas de Rolling Fermín y yo comienzo en Mundo Noticias en los deportes. Mundo Noticias era el noticiero de mayor importancia conjuntamente con el de Ramón de Luna en Santiago a través de Radio Libertad. Aquí debo agradecer a Héctor García, el papullo, ese mismo que hoy escribe Momentos del Deporte. Héctor García se interesa en que yo haga la sección deportiva de Mundo Noticias. Le ponen Mundo Noticias en los deportes. Sí. Ahí es donde yo me abro espacio a nivel del deporte radial. Luego yo busco la forma de tener media hora propia. Me uno con Leonidas Rodríguez, que en paz descanse, otro inquieto comunicador deportivo. Hacemos el programa. De repente nos peleamos. No era fácil, Leonidas. Hubo un momento determinado que yo me quedé solo con el programa. Surgen las deportivas de Rolling Fermín, 5 de la tarde por Radio Libertad, y más luego ya Una Hora, Historia Patria. Andrés Van der Hoort adquiere a Radio Libertad mediante un contrato. Viene Radio Alegre, se cierran las puertas de las deportivas, no había forma porque era un nuevo formato. Caigo en Radio Santiago, recomendado por los Van der Hoort de Santiago. Caigo en Radio Santiago, ya el programa de Una Hora, y hasta hoy ese programa que más de 40 años, 50 años, 53, yo diría, se ha mantenido firme día por día. Una hora completa, hora de 6 a 7 de la noche. Rolling TV también, que es un espacio que coincide con muchos de ustedes, 12 del día a 1 de la tarde, a través del canal 29. Y hemos logrado sobrevivir en una situación que es bastante difícil, mantener un programa de deportes, y donde yo sigo entendiendo que he sido un privilegiado, porque yo creo que la comunicación en todos los órdenes se puede comer, pero no vivir. Y en este caso yo creo que he podido sobrevivir. Qué bien. Bien, vamos a la última pausa, Rolling, y regresamos en un momento. Rolling, vamos a hablar ahora de las Águilas Cibaeñas. ¿Cómo entras a las Águilas Cibaeñas? Porque a todos nos ha pasado, a veces es difícil entrar en el equipo de béisbol profesional de tu ciudad, en este caso para ti, las Águilas de Santiago, como fue para nosotros aquí con el equipo de Escogido. ¿Cómo logras entrar, meterte en ese círculo del cual te has mantenido tanto tiempo? Mire, con las Águilas mi historia es grande. Yo a la edad de 12, 13 años, mi tío Julito, yo busco la forma de que de ir al play con él todos los días. Yo llegaba a las 5 de la tarde, recibía clases por la mañana, me preparaba para ir al play 2, 3 de la tarde para poder entrar. Entraba por el clubhouse. Entonces yo era el que le paraba las pelotas de los infield que él entrenaba a Julito Martínez. De repente, en ese trajín, me convertí en el niño bonito, querido o de confianza de quien para mí era la gran figura y mi ídolo de ese entonces, Roberto Peña, campocortista de Águilas Cibaeñas. Era el único que podía meter la mano en el bulto de Roberto Peña. Rolly, búscame un guante. Tenía como 5 guantes. El de juego. Entonces yo sabía cuál era el guante de jugar
cuál era el de practicar. Era el único que metía la mano en ese bulto. Me gané la confianza de él, de Julián Javier, sobre todo porque era el nieto de Julito y el único muchachito que aparecía en ese entonces. También Julián Javier. Bastante tiempo en ese trajín, luego me convierto en comentarista deportivo, ya salgo del dugout y del clubhouse a las graderías, comienzo la faena de la crónica deportiva, más luego formo parte de la dirección del departamento de prensa de Águilas Cibaeñas, y luego de varios años en el departamento de prensa surge una vacante, Chilote se interesa, entre otros, que vamos a poner a Rolling mejor en los comentarios, en radio. Y ahí caigo entonces lo que es la transmisión de Águilas Cibaeñas hasta hoy en día. Prácticamente mi relación con Águilas Cibaeñas, desde recoge bolas y bates allá abajo, cargador de bultos hacia la guagua, el autobús, entre otras cosas, ya una relación con Águilas Cibaeñas de ¿cuánto? 55 años. ¿Cuándo comienzas? ¿En qué año comenzaste con la cadena? ¿Tú recuerdas? Con la cadena, mira, no recuerdo firmemente, pero creo que con Águilas Cibaeñas ya a nivel de comentarista debo andar por unos 20 años. 15 o 20 años. O sea que primero estuviste en el departamento de prensa y después, ¿quién era el presidente cuando empezaste en el departamento de prensa? Mira, buena noticia. Tito Hernández, si no mal recuerdo. Tito era una Hernández. época donde la presidencia, bueno, Tito, el mayor cargo en ese entonces prácticamente era el gerente general, Papi Bisonó, Tito Hernández. Tito fue el revolucionario en ese momento de ese grupo, que fue un gran aliado nuestro. Llegó un momento, bueno, Tito Fuentes juega para Águilas Cibaeñas, porque yo conozco a Tito Fuentes en una agencia hípica y le digo que si quiere jugar con las Águilas, luego de aquel encontronazo con Roberto Peña. Y yo se lo recomiendo a Tito Hernández. Tito Hernández me dice, ¿tú crees que juega? Digo yo, sí, lo tengo aquí. Y Tito Fuentes fue parte de ese equipo por el enlace que yo hice con él en ese momento. Tito me tenía mucho aprecio. El cubano vocal, como le decían. Es correcto. Con el equipo del Escogido y con los Gigantes de San Francisco en el béisbol de las Grandes Ligas. Que tuvo un choque con el viejo Peña. Sí. Un deslizamiento en segunda. Sí. Rolling, tuviste la suerte, diría yo, o son cosas que, ¿verdad?, que suceden, de estar en ese gran momento de las Águilas Cibaeñas a principios del nuevo milenio, de los años 2000, 2008, hasta el 2008, donde las Águilas ganaron tantos campeonatos, finales de los 90 hasta más o menos el 2008, donde surgió esa gran camada de jugadores, ese grupo de estelares, donde estaban Polonia, estaba Tony Batista. Bueno, fue una cosa impresionante. Pero después viviste un tiempo de sequía, que fueron unos 10 años. 10 años. Inclusive eso es hasta normal, ha ocurrido en todos los equipos del mundo. Pero ahora las Águilas de nuevo están, como se dice, compitiendo, están con un nuevo grupo de jugadores. ¿Tú crees que las Águilas de nuevo están en la senda de la victoria? ¿Seguirán siendo como fueron en esos años de principio del 2000 competidores? ¿Seguirán en estos momentos por ese camino? Mira, creo que sí. Lo que va a ser difícil en República Dominicana es poder volver a repetir aquella gran rivalidad y alternabilidad de Águilas y Licey. En esa época todo el mundo quería jugar o para Águilas Cibaeñas o para Tigres del Licey. Hoy en día ya con el draft es un imposible. Yo creo que el equipo que logre ganar 3 torneos en 10 años es una gran aventura en República Dominicana. Una hazaña. Pero una hazaña. Ahora, lo que sí entiendo es que en el caso de Águilas Cibaeñas ha regresado otro buen momento. En las Águilas se adoleció de un líder de liderazgo que con anterioridad aparecían 5 o 6 jugadores con la característica de capitanes y con todo el liderazgo del mundo. Eso se ausentó. Fue una sequía tremenda de Águilas Cibaeñas, pero noto en este momento
que han regresado, jugadores nativos con capacidad de que Águilas logre ese liderazgo que es necesario actualmente. Pero está en otro gran momento Águilas Cibaeñas luego de la victoria del año pasado. Ella es la segunda en los últimos años, de 8, y creo que de aquí en adelante, sobre todo la llegada de Ángelo Valles también ha dinamizado bastante algo que en el equipo de Águilas Cibaeñas se había perdido: la armonía, la integración y aquella famosa mística que creó Tito Hernández, que era capaz de no ser un gerente general ni un presidente, sino un amigo, un compañero de los jugadores nativos que se consideraban de esa manera, se veían así, no como el presidente ni el gerente, sino como alguien que era parte de la familia. Creo que esto ha retornado en Águilas Cibaeñas, algo que se había perdido bastante por muchas razones, que en ocasiones el cibaeño no asimila al igual que otro ser humano cualquiera. Bien. Gracias, Rolling. Ha sido un repaso completo. Mira, no hablamos de los chinos del Caribe, será en otra próxima ocasión. No, del grupo de Raimundo Fermín, Mario Álvarez, sí, mi hermano Raimundo, Juan Vila. Sí. Hay material para otro programa, sin duda. Pero bueno, ya terminamos. Correcto. No y lo citamos y podemos ver parte de esto. Así es, lamentablemente. Pero te agradezco haber compartido conmigo este tiempo. Hasta, como dije, este vistazo tan completo a tu carrera desde cuando comenzaste como un niño jugaba béisbol interbarrial hasta llegar a ser un gran cronista deportivo de Santiago y sobre todo el béisbol. Gracias, Rory, y la verdad es que aprecio que estuvieras conmigo todo este tiempo en Protagonistas. Gracias, es parte de lo que puedo devolverte, el agradecimiento y afecto que te tengo. Bien, Rolly, gracias, y la verdad que ha sido un grato placer. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mario. Y ha sido, bueno, como dije, un privilegio conversar contigo y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Gracias y hasta entonces.